Libro de Mateo, capítulo 20, versículo 10 y 16. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Señor Santo, te damos gracias, porque somos llamados y escogidos de Dios, santos y sin mancha, para vivir en esta generación sin pecado, porque tú lo venciste en la cruz por mí. Y ya por tus llagas fui curado, fui liberado del pecado y de la muerte, porque cuando muera iré a tu presencia. Gracias porque mientras viva en esta tierra, tu Espíritu Santo me convence de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque cada día me redarguyes y me llevas al arrepentimiento y a la fe. El temor de Dios domina mi corazón para hacerme una mujer, un hombre de boca prudente, de ser sabia, de hablar solamente cuando tú me lo dices y de callar cuando tú me dices. Te doy gracias por tu Espíritu Santo, porque cada día me enseña a vivir para agradar a Dios y no a los hombres, porque tu gracia está puesta en mí, primero delante de ti y luego delante de los hombres, porque no me ven a mí, sino que te pueden ver a ti. Un Cristo que murió, pero que resucitó y que ahora vive en mí. Te doy gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Señor, gracias, Padre. Te damos porque somos escogidos. Somos tus ovejas y oímos tu voz, porque fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para vivir santos y sin mancha delante de ti. En amor nos predestinaste, nos adoptaste como tus hijos. Ayúdanos a vivir en esa verdad, Señor. Aunque la realidad sea otra, tu verdad dice que soy hijo, coheredero junto con Cristo, para honrarte, para alabarte y para bendecirte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los invito a que vayamos a Jeremías capítulo 33, versículo 3. Sí, pero no pues el libro exacto que sigue. Jeremías capítulo 33, versículo 3. Para muchos, en su momento siempre se decía que esta era como la línea directa con Dios, el teléfono de Dios, el número a marcar de Dios. Y es un número, pues un versículo que es de fácil recordación, ¿cierto? 33.3. Uno dice, ¿cuál de todos? Bueno, entre Génesis y Apocalipsis, cualquiera que sea 33.3. No, mentira, pero vamos a encontrar que no todos tienen 33 capítulos, todos tienen por lo menos 3 versículos, sí. Pero Jeremías 33.3 es el versículo con que vamos a iniciar hoy el mensaje. Y un solo versículo habla prácticamente de la magnificencia y la magnitud de Dios y lo que Él significa y debe significar para nosotros. Estamos hablando de Jeremías capítulo 33. ¿Ya lo tienen todos? Amén. El versículo, bueno, leamos desde el 1 hasta el 3. Dice, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este seguramente es un versículo de esos que ustedes han oído, leído, confesado, declarado muchísimas veces, porque nos ha sido dado de parte de Dios como promesa. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré o te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Todos de alguna manera siempre estamos en búsqueda de saber más de Dios, de conocer más de Dios, ¿cierto? Y qué más, qué mejor que además de conocer más de Dios, que conociéndolo nosotros sepamos más de nosotros mismos. Este versículo enmarca una palabra que en sí ya es un mensaje completo, y es
clama, o sea, viene de clamor, es decir, que es un deseo ferviente, manifiesto y que se expresa con palabras, inclusive con acciones o actos, en donde se demuestra que hay una necesidad, que hay un deseo bien marcado de recibir, de escuchar algo de parte de Dios. Clama a mí, que yo te responderé. Ahora, los invito a que vayamos a Éxodo, capítulo 32. Éxodo después de Génesis. Éxodo, capítulo 32. Génesis es el primer libro. Vamos a leer versículo 1 en adelante. ¿Por qué iniciamos con Jeremías 33:3? Porque habla de clamor. 32. ¿Por qué vamos a ir ahora a dar ese salto casi que cuántico hasta allá, volviéndonos a números? Porque también tiene que ver con clamor. Pero vamos a encontrar, espero con la ayuda de Dios, una significante enseñanza en términos de qué es el clamor, por qué hay que hacerlo, pero lo más importante de ese clamor es poder vivir, gozar, recibir la respuesta que nosotros tengamos al clamor X o Y que hayamos hecho, ¿cierto? Porque ustedes recuerdan que si uno pide y parece que no recibiese nada a cambio, el enemigo, digo parece que no se recibiese nada a cambio, pero el enemigo podría aprovecharse de esas circunstancias para a través de otros o de uno mismo empezar con, no, pues que Dios no me oye, y será que Dios sí existe, y como no nos acercamos seguramente a aquello que queremos, entonces yo insisto hasta que Dios me dé aquello que estoy pidiendo, y es bíblico clamarle a Dios, es bíblico doblar rodillas, insistir, ¿cierto? Él nos sugiere, dando ejemplos Jesús, como recuerdan ustedes por allá en el Nuevo Testamento, donde aparece la figura de un juez injusto, dice que si llega una señora pidiendo que le hagan justicia e insistentemente toca y toca y toca, el juez dirá en algún momento, pues yo no temo a Dios ni nada, pero para quitarme dicen ahora este karma encima, que no usen ustedes ese término, a propósito, está de tendencia hace mucho tiempo, pero, y me salgo un poquitico del tema, pero ya que lo mencioné, pienso que vale la pena mencionarlo. Nosotros los cristianos no tenemos karma, no guardamos karma, no nos persigue ningún karma, ¿okay? Es una palabra de esas ociosas con las que se juega mucho y de las que se escucha, y seguramente nosotros decimos, pero es una declaración totalmente antibíblica, antidios, espiritual sí es. Lo que pasa es que está en otro estándar del espíritu, y ya lo hemos dicho en otros momentos, no todo lo espiritual necesariamente corresponde al Espíritu Santo de Dios. Hay un mundo espiritual en el que Dios se mueve, pero hay un mundo espiritual en que otros entes, otros personajes también se mueven. Entonces, vale la pena el comercial. Nosotros los cristianos no tenemos karma, ni tampoco le ponemos el karma a alguien más. Eso es algo que para que lo entendamos, el karma es algo que la persona carga por tiempos, pero ¿qué hacemos nosotros para liberarnos de cosas malas? Nos arrepentimos, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, ¿cierto? Entonces, que una cosa persiste, bueno, significa, el Señor Jesús nos ha enseñado que tenemos que rendir, que hemos muerto con Cristo y estamos crucificados, porque la carne tiende a repetir aquellas cosas que le hemos dado poder. El que le ha dado poder a hablar de más, la lengua, pues ¿qué dice la Biblia? Que tenemos que rendir la lengua, porque es un pequeño fuego que enciende un grande bosque. Entonces, no, pero es que siempre hago lo mismo, siempre me pasa lo mismo. Bueno, si yo estoy viendo y dándome cuenta de eso, yo tengo una cruz, todos lo tenemos que pasar por la cruz, entonces no hay ningún karma. Hay una falta de arrepentimiento, de temor de Dios y de verdad rendir el corazón a Dios. Porque dice que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, es que eso tiene que quedar grabado en nuestro corazón. Si yo peco, yo soy consciente que lo estoy haciendo adrede.
ay, no, me equivoqué y no me di cuenta. Sí, nos damos cuenta. Porque esa es la obra del Espíritu Santo, convencernos de pecado. Bueno, entonces cerramos el capítulo del comercial, pero totalmente válido, porque eso es tendencia, ¿no? Bueno, nunca, no es que sea nuevo, pero cada vez es mucho más común y frecuente, ¿cierto? Y si a usted lo ven en algo, dice, ay, eso le pasó por su karma. Bueno, estamos en Éxodo capítulo 32, versículo 1. Bueno, dice así: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Pausa primera obligada y necesaria. Ya todos sabemos, no lo hemos leído, pero ya lo sabemos, y el contexto, ustedes pueden leerlo hacia atrás, lo dice. ¿En qué andaba haciendo Moisés? ¿Cierto? Él no estaba muerto ni andaba de parranda. Porque todos sabían en dónde estaba y a qué había ido. Pero al parecer la impresión con la que ellos quedaron era de que se demoraba. Y se demoraba. Y ellos tenían una necesidad muy carnal que había sido también, a propósito de temas del pasado, había sido traída e importada de Egipto. ¿Ok? Si había un pueblo, y existe todavía un pueblo pagano e idólatra, eran precisamente los egipcios. Y los judíos crecieron, fueron levantados como nación en medio de ese yugo de la esclavitud. Ustedes recuerdan que la historia o el pasaje bíblico nos habla de que José llegó como un principal y fue una bendición cuando llegó al pueblo de Egipto, ¿cierto? ¿Recuerdan ustedes el tema de las vacas gordas y las vacas flacas, o al revés? Y cómo Dios lo prosperó y por ende prosperó a Egipto. Y él se hizo grande y todos los que llegaron, miren ustedes qué curioso, sus padres y sus hermanos que llegaron a él buscando en principio una migajita, una limosnita para no morirse de hambre, es decir, llegaron así que esclavos, recibieron la bendición que por libertad él había recibido de parte de Dios y fueron bendecidos. Dice la escritura que pasó el tiempo y llegó otra generación nueva que no conocía a José o habían escuchado hablar de él. Y hago un ejercicio sencillo, ustedes quienes todavía tengan abuela viva o abuelo vivo, pero el bisabuelo, ¿ustedes se acuerdan del bisabuelo o bisabuela? ¿Lo tienen presente en sus memorias y en el día a día con constancia? ¿Recuerdan qué decía el bisabuelo? Yo no conocía a mi bisabuelo, por ejemplo, bisabuelo, de ninguno de los dos lados. Pero aquellos que sí, ¿recuerdan qué les decía? La edad no da. Entonces, conforme pasan las generaciones, la información que tenían los viejos, los ancestros, va diluyéndose. Indefectiblemente pasa. El discurso es distinto, las herramientas para compartirlo es distinto, el propósito inclusive puede que sea distinto. Entonces, eso se va cambiando. Llegó un pueblo, o llegó un faraón más bien, que dice la escritura que no conocía qué es lo que ha pasado con José. Y si lo sabía, tal vez en algún momento alguien le dijo, no, eso tiene que ser cuento. Sí, que Dios va a abrir el mar en dos y va a que un pueblo pase. Si ese pueblo llegó siendo esclavo aquí, ¿cómo así que es el pueblo escogido por Dios? Bueno, ellos estaban acostumbrados a tener a quién dirigirse en la oración. Y esto es algo con lo que el cristiano, bueno, no el cristiano, pero sí el ser humano, en términos comunes y silvestres, lidia mucho, batalla mucho. El no tener una persona o física o mentalmente a la que se pueda dirigir y con la que pueda entablar o establecer una conversación. Qué difícil que es jugar con la figura de Dios que no vemos, pero que sabemos que nos escucha, que está allí presente, inclusive que lo podemos sentir. Ellos andaban buscando a quién dirigirse y a quién clamar. ¿Por qué resulta que ese mancito que los había sacado de Egipto, el tal Moisés, que hasta están hablando con el hermano y le están diciendo,
mira, Moisés, ese que nos sacó ahí, como si Aarón no supiera quién era Moisés. Eso es lo que hay que entender allí, dando una explicación. Ellos estaban empecinados en seguir a alguien, porque ese deseo de manifestar una necesidad, pareciera que si no tenemos quien nos escuche, como que si la necesidad no tuviese objetos, e inclusive no fuese un objetivo como tal. Entonces, dice que no saben qué le haya pasado. ¿Cuánto tiempo recuerdan ustedes que dice la escritura? Él estuvo por allá 40 días. 40 días y 40 noches. Y pues cuesta esperar. Alguien dirá, Andrés, sí, pero pues si se va un día también, 2 días tal vez, 3 días, bueno, pero es que ya lleva mes casi y medio y nada, no sabíamos nada de él. Algunos dicen por ahí que las noticias malas son las que primero vuelan y caen, ¿cierto? Entonces, alguien tuvo que haber dicho en algún momento, no, pero si le hubiera pasado algo malo, ya lo sabríamos. Ya hubiera llegado aquí el susurro de parte de Dios. ¿A dónde vamos con esto? ¿O cómo vamos a empezar a conectar? Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El clamor nuestro, ya está claro para nosotros los hijos de Dios, está siempre y debe ser siempre dirigido a Dios, a nadie más. Pero, ¿qué tan frágil puede ser la estructura del ser humano ante la ausencia de ese referente que hasta el momento lo ha mantenido fiel y firme, convencido, con creencias, y que de pronto ese referente ya no esté visiblemente manifiesto? Porque hasta que estuvo Moisés, ellos hacían todo lo que Moisés decía. Por superstición, o por temor, o por respeto. Yo creo que el respeto estaba más bien menguado, pero era más como por, si Dios le permitió abrir el mar rojo, el Señor puede hacer que caiga fuego sobre nosotros, ¿cierto? Ellos recordaban todo lo que ha pasado con las plagas de Egipto, ustedes recuerdan toda la historia. Hoy hablaba con Martí y con Victoria a propósito de alguien que conozco, relativamente cercano, con unas dificultades, diría uno, no apremiantes, pero sí marcadas en relación con la relación de su hijo y cómo su hijo interactúa con las personas y cómo se somete o no a la autoridad y cómo quiere hacer lo que le dé la gana. Eso solamente pasa en algunas personas, en otros hijos, ¿no? En los nuestros nunca fue así. El ser humano es rebelde por naturaleza. Entonces, esta persona conoce de Dios, conocedores de Dios. Y aclaro, lo que voy a decir no lo voy a decir con un ánimo destructor ni mucho menos, pero la Escritura dice que el que esté o crea estar firme, tenga cuidado para no caer. Entonces, es una pareja que quiere servir a Dios, que está sirviendo a Dios, su hijo también, y sabe y tiene las referencias de a quién buscan, a quién alaban. Es un niño que con 8 años habla lenguas, y ora, intercede y participa, muy activos, son muy activos en todo lo que tiene que ver con Dios. Sin embargo, había algo que no sucedía, no estaba cuadrando bien en ese esquema de crianza. Y ellos estaban muy azarados. Entonces, en el colegio, por supuesto, ¿qué les van a recomendar? El psicólogo. ¿Cierto? La remisión a psicología o a terapia ocupacional. Son cosas que desde el mundo parece que pueden aportar cosas importantes. Y que no vamos a desprestigiarlas ni mucho menos. Pero nosotros, los hijos de Dios, siempre, 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 siempre tenemos que recordar Jeremías 33:3, que nos dice que nosotros clamemos a Él y lo busquemos a Él. ¿Ok? Y puede que pasen 1, 2, 3, 30 días, 39 días. Pero nosotros no sabemos cuál es el día 40. Lo que sí sabemos es que el día 40 va a llegar. Sí o sí. Nuestra expectativa es que ojalá la respuesta llegue en el primero. En el primer segundo, antes de que pasara el primer día. Pero Dios tiene un propósito de trato con nosotros. Y en la mayoría de las ocasiones, el tiempo
se convierte en un aliado que a nosotros parece que nos pica, porque en muchas ocasiones no juega a favor. Retomo la imagen, la historia. Entonces, estábamos hablando con el compañero, el hermano en Cristo, y entonces yo le pregunté, ¿cómo va tu hijo? ¿Cómo están las cosas? Me dice, no, contentos, estamos felices. Digo yo, uy, ¿qué pasó? ¿Qué están haciendo? No, es que nos recomendaron una terapista, una psicóloga, que está con una cosa, un método nuevo. Y él estaba bastante entusiasmado contándome, ¿cierto? Y yo dije, bueno, ¿y de qué se trata eso? Entonces, no, me dice, mira, es un tema nuevo, pero yo no sé qué es lo que hacen con el niño. Yo no sé qué es lo que hacen con el niño. Lo que sí sé es que el niño cambió. El niño en una semana ha dado pasos agigantados como no los ha dado en todos estos años atrás. Y estamos realmente contentos y nos han dado recomendaciones a nosotros para que también interactuemos. Voy a ir, conforme Dios me lo permita, haciendo pausas y retomando el tema de la historia, así que ténganme paciencia. Es muy probable que en momentos de desesperación, en momentos de angustia, cuando pareciera que la respuesta no llega, se demora, o como que no fuera a venir, casi que hay momentos en la vida en que alguien dice, no, Dios no me va a contestar esto. Llevo esperando 3 horas y nada que me conteste. ¿Cierto? Algunos dirán, no, yo tardó 3 años. Usted no sabe si al final del 365º día de ese año tercero es el momento en que usted reciba la bendición. Porque de esto hablamos la vez pasada. Recuerden que en su mano es que están los tiempos. Los tiempos de Dios son los tiempos de Dios y son perfectos. Pero por supuesto tenemos la presión del colegio diciéndonos, mire, es que ese niño no se lo aguanta a nadie. Así no le dicen a uno. No se lo aguanta. Así no le dicen, no, el colegio no dice eso. Por lo menos el que yo conozco, no. No se lo aguanta ni su madre. No le dicen a uno eso. Pero uno de papá, o los papás, tienden a entender eso entre líneas, ¿cierto? Que en ocasiones pareciera que uno quisiera decirle, sí, es verdad, no se lo aguanta nadie. Pero pues toca ser muy respetuosos y manejar el discurso y la narrativa y todo el tema. Pero hay presión, ¿ok? Porque ¿quién quiere tener un hijo chinchoso o chinchosa? ¿Cierto? ¿Quién quiere? Porque no esté creciendo conforme a los parámetros establecidos por la sociedad, por la familia, por la iglesia, bueno, todo eso tiene una presión bastante alta y se pretende, no, sí. No. Miren, no, pero lo que Martica está indicando es totalmente válido, porque hay mucha presión, una que es manifiesta y casi tangible, y otra que no se siente, pero tal vez esa es la que más empuja y la que más aplasta, porque inconscientemente todos quisiéramos encajar. O por lo menos si no encajamos, que no seamos señalados, que no digan de nosotros, y mucho menos de nuestros hijos. ¿Y saben ustedes qué pasa normalmente con el tema de los hijos? Que es que cuando señalan a nuestros hijos, nos están señalando a nosotros. Claro, es que usted no ha podido, es que usted no sabe. El niñito está arrugado y sucio, no, pues la mamá. La mamá es cochina. La mamá es cochina. Llegaron a la casa, como eso, la mamá no vació la casa. No va a decir el papá es desordenado. No, la mamá. Claro. Entonces, imagínense ustedes, miren cómo, y este es el día a día. Ninguna mamá, ni cristiana, no quiere ser señalada ni reconocida como la mamá del niño que no está siguiendo la regla. Y muchísimo menos cuando ese niño, en teoría, está o debería estar rodeado de esa conexión o de ese trato que Dios ha tenido previamente con sus papás y el cual está transmitiendo a sus hijos, ¿cierto? Porque cuando ustedes no van, pero si ustedes hablan con alguien que ha ido a un psicólogo a propósito de algo de sus hijos, lo primero que van a decir los psicólogos, ¿qué es? ¿Ustedes cómo se relacionan entre ustedes?
es casi que inmediato. La respuesta o el planteamiento inicial del psicólogo está redirigido hacia cómo es la dinámica familiar, papá y mamá. Perdón, mi amor, lo grave de esto es que los papás nunca aceptan que la dificultad del niño es por culpa de ellos. Es el niño el que debe ir a terapia, es el niño que debe asistir a toda sección, pero nunca es el adulto. Es tan complejo convencer a un papá y una mamá que el resultado de sus hijos son ellos mismos, es muy complejo. Entonces es más fácil mandar al muchachito que es el que tiene que componer. A mí, déjeme así. Además, pero desafortunadamente en esos colegios, con esas instituciones, cualquier pelado que no encaje dentro de los parámetros que ellos quieren, tiene algo raro. Entonces hay que mandarlo al psicólogo. ¿Sí? Yo lo digo por la experiencia de mi hijo cuando estaba en el colegio. Tanto así que en una reunión nos dijeron que había que llevarlo al psicólogo. Él estaba muy sardino, estaba comenzando bachillerato. Y entonces nosotros le preguntamos qué era la mesa con los profesores y todo eso ahí, todos sentados, más maluco eso. Entonces, el Sanedrín no, ahí. y hay que llevarlo al psicólogo porque Néstor no sé qué, y Néstor era así sentado. Yo me acuerdo de él. Y entonces yo le dije, oiga, Néstor, ¿y tú qué dices? Dije que todos son unos estúpidos. ¿Cuándo me han preguntado algo a mí? ¿Qué es lo que me pasa? Nunca. Entonces le dijimos, Néstor, listo, vámonos. Nos fuimos, lo sacamos del colegio y entró al otro colegio, terminó dentro de los 5 primeros, terminó estaba en bachillerato. Y eso fue. Pero había que llevarlo a una asesoría y que ellos aconsejaban hasta el psicólogo y hasta el psicóloga y en ese tiempo cada cita valía 60, 80 mil pesos, ¿no? Entonces imagínense cómo el tema de encajar vulnera de alguna manera una postura. Si no encontramos personas o niños o niñas que en algún momento, como Néstor lo planteó, porque es una pregunta totalmente sabia. O sea, ustedes me han preguntado a mí. ¿Qué me pasa? Y miren ustedes cómo normalmente sucede que uno se llena de supuestos, uno se llena de ideas, de percepciones, y qué difícil es llegar a confirmar si en efecto estas son verdad. Es más, uno pareciera que confirma la percepción que tenía antes con una que se apareció hoy, y no hay necesidad de confirmar porque ya con esta creó otra más. Esto es tremendo porque hay mucha presión académicamente, socialmente, sobre todo espiritualmente. El punto es este: si nosotros como hijos de Dios queremos hacer lo mejor de parte de Dios para nuestros hijos, para nuestros cercanos, para aquellos que amamos y que queremos que todo sea lo mejor y se les dé lo mejor, pues las pautas que Dios nos da para nosotros deberían ser suficientes. ¿Qué es lo que sucede en muchísimos casos? Que a pesar de que sabemos cuáles son esas pautas, cuesta ponerlas en práctica, porque implica que nosotros tenemos que participar en ellas. Aclaro, ¿no? Esto no nos hace exentos de cometer errores, ni muchísimo menos. No está de más decirlo. El hecho de que seamos cristianos no nos hace infalibles en cuanto a que no nos podemos equivocar, ni más faltaba. Pero van a ver a dónde quiero llegar, porque uno puede estar equivocado y no corregir algo, pero puede que la cosa quede allí, Dios se encarga. Pero lo que uno haga buscando corregir algo, si no está formando parte de la instrucción de Dios, puede ser determinante para cambiar el rumbo de una persona. ¿Okay? En este caso, como mencionaba Alfonsito, no hicieron nada, escucharon al muchacho. No podemos decir si las cosas mejoraron o cambiaron o no, pero lo que sí sabemos es de que no hubo una exposición a algo externo para buscar transformar lo que internamente sucedía. Y miren ustedes que esto forma parte de lo mismo que pensaban los israelitas en ese entonces. Necesitaban de algo externo que les trajese paz, que les hablase, que los calmara, pero resulta que la paz, nosotros los creyentes sabemos ahora, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, solamente puede estar generada desde dentro de nosotros e impacta lo que hay afuera, no es al contrario. Retomo la historia.
Entonces pregunto yo, bueno, sí, no, mira, felices, el niño está haciendo eso, humanismo 101. Te dicen, no, yo ahí no entro, pero ni de fundas. ¿Cómo así? Sí, sí, no. Y el segundo curso es el viaje astral del Yahvé. Usted dice, no, yo corro, ¿cierto? Pero no le dicen eso. En este caso le llamaron visión extraocular. Y dice, ¿qué es esto? Le tapan los ojos al niño. El niño en la primera sesión dice que puede leer palabras o ver gráficos con los ojos tapados. Y eso le ponen más vendas que cuando salimos los tapabocas para estrenar, que la gente ponía 3 y 4 y máscara antigas y todo eso. Le ponen un poco de vendas para asegurarse de que el niño no vea. Y lo ponen a leer. Y entonces el niño lee, y dice, una manzana roja. Y, wow. ¿Y cómo hacen esto? Me dice, yo no sé. Yo no sé, pero eso funciona. Y tenemos al niño muy enfocado, con respuestas. No todo necesariamente lo que funciona, esto es una enseñanza de parte de Dios, no todo lo que funciona necesariamente viene o proviene de Dios. A los israelitas, la respuesta que tenían a ese clamor de la ausencia de Moisés, ¿qué fue lo que hicieron? Becerros. Clamaron a Aarón. Yo me imagino prendido de ese vestido y dice, mira Señor, yo tengo anillos, yo tengo zarcillos, todos sacaron de todo. Pero ellos querían algo, y querían una respuesta, y querían alguien o algo a quien dirigirse para tener respuestas rápido, porque ese Señor que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le ha pasado. Entonces, el niño le preguntan, ¿cómo se desarrolla la sesión? ¿Qué hacen? Y dice, no, que lo tapan aquí, pero él no quiere decir nada más. Lo que sabemos que funciona. Y entonces, miren lo tramposo de la circunstancia, ¿no? Se obtienen respuestas y parece que como se tienen las respuestas, pero es necesario hacer preguntas. Pues, ¿para qué? Si estamos viendo que la cosa está funcionando. Entonces, Dios tocó mi corazón y Señor, ¿qué es esto? Pensando en él, la salud mental del niño, es un hijo de Dios, el otro es un hermano en Cristo, y de todas maneras yo quería saber. Entonces, por las cosas de Dios, él me había dicho que él había estado buscando, pero no había encontrado absolutamente nada. Y a mí me pareció, Dios, a un clic. Tal vez la pregunta acertada, la pregunta que había que hacer, era la que no se había hecho. Y entonces me llego y aparece un señor judío, mexicano, que se tituló como psicólogo en México, pero su especialización y sus estudios de posgrado estuvieron alrededor de lo paranormal y cómo esto podía afectar y extrapolarse al día a día de las personas comunes y silvestres que no tengan nada que ver con los chamanes. Entonces el señor hizo una correría por todo México, contactando a todos los chamanes mexicanos y aprendiendo de ellos. ¿Qué hacían? ¿Cómo se comunicaban? ¿Cómo tenían ese encuentro espiritual? Y lo tienen. Nosotros no podemos como cristianos desconocer de que esas cosas pasan. Sucede. Lo que pasa es que Dios nos advierte para que nos abstengamos de tener nada que ver con ellas. El Señor finalmente, después de todo este ir y venir, desarrolla una especie de ABC, un manual de cómo acercarse. Y alguien después, discípulo de él, retoma sus estudios y los continúa. El Señor es un famoso, ya parece que, desapareció. Un día se esfumó y nunca más volvieron a saber. Se lo llevó el diablo. Literal. Acá dice, se lo llevó el que lo trajo, pero ese es el mismo. El Señor basa la postura metodológica que los psicólogos han asumido y han hecho suyas, ¿ok? Miren qué disfrazado y que no es nuevo, no está calientico como me decían mis compañeros. Está basado en el tercer ojo.
El tercer ojo. Y dice, ¿cuál es el tercer ojo? Si ustedes hacen una pregunta sobre esto, gloria a Dios, porque no ha estado expuesto a nada de eso. Pero uno se imagina que hay algo raro con ese tema del tercer ojo. Porque, ¿cómo así? ¿Cuál ojo? Tenemos dos, listo. El tercer ojo básicamente habla de un ojo que ellos hablan que está ubicado en la parte frontal, en el entrecejo, ¿cierto? Y es un ojo que espiritualmente ve y recibe todo lo que la persona ve. Este es el mundo espiritual. Y nosotros creemos, no aprobamos, pero creemos de que esto es verdad, en el sentido de que el mundo espiritual que opera en contra de las cosas de Dios existe, no lo podemos negar, ¿cierto? Alguno dirá, oh, yo no creo en eso. Ay, no, yo no creo en eso. Usted crea o no crea, eso no cambia el hecho de que hay un mundo espiritual que toma mal. Bueno, continúo. Entonces, yo dije, mira, y esto estaba a un clic. Ok. Me dijo, no, y él me decía, pero no pude encontrar cómo es que hacen. Entonces, las preguntas empiezan a surgir, ¿no? Y bueno, ¿cómo preguntamos? ¿Qué hacemos? Esto. Entonces me llevó a una terapeuta argentina, donde está escrito qué es lo que tienen que hacer, cómo es una sesión común y silvestre. Y entonces empiezan a destaparse un poco las cartas. Nos encontramos con que al nene, como dice la narración o la descripción, el nene lo sientan y le tapan los ojos y lo primero que le dicen es que tiene que desconectarse de lo que haya a su alrededor, ¿ok? Sus pensamientos deben ser totalmente separados y ubicados para que él empiece a enrutar todo lo que hay alrededor de su cabeza a través de esa conexión que se va a generar con ese tercer ojo. Eso tiene otro nombre que le llaman dermovisión. Miren el tema de la narrativa. Dermovisión. Eso tiene que ver bueno. Eso tiene que ver bueno, eso suena a NASA. Eso estudio NASA, eso tiene que ver bueno. Dermovisión. La dermovisión propone, lo que les acaba de decir ahora, que el órgano más grande del cuerpo humano, que es la piel, tiene la capacidad de, al tacto o al contacto, poder ver. Sí, o sea que usted conectó el dedo aquí con un libro y con los ojos vendados, porque no olviden que la persona está con los ojos vendados, pero está tocando y lee. Y en México hicieron un ejercicio, un experimento hace muchos años, de esto que está recién caliente, recién salido, hace muchos años, donde llevan a unas niñas a un programa de televisión, las vendan, y las niñas empiezan a leer y a señalar a uno y a escribir cómo está vestido uno y cómo está vestido el otro. Y todo el mundo estaba, wow, wow, wow. Pero habían aprendido desde niños, desde niñas, a reconocer cómo hacer uso de ese tercer ojo. Imagínense, 3 ojos. El compañero, cuando yo estoy viendo todo esto que está pasando, y él está feliz por lo que está pasando, viene una, no voy a decir carga, pero sí una inquietud de parte de Dios, porque hasta qué punto nosotros en búsqueda de la respuesta estamos dispuestos a que lo que sea vale. Jeremías dice que clamemos a Dios, que Él nos responde y que es Él el que nos muestra las cosas ocultas que nosotros no conocemos. Pero esto no es una invitación al ocultismo. Esto no es una invitación a, yo no sé, esa señora, dicen que es bruja, pero no, yo creo que en realidad es una consejera espiritual del nuevo milenio. Así le llaman. Así le podrán decir, eso ya le quitó todo el estereotipo de bruja, porque eso es lo que es, bruja o brujo, ¿cierto? Entonces, la visión extraocular. El niño estaba siendo expuesto a una conexión espiritual
desconectándose él mismo para conectarse con otro. Entonces a los nenes, retomo la narración del escrito, a los nenes, entonces les dice que se desconecten de afuera, que se conecten ellos, que hay un ojo o una conexión aquí en su frente y que va a llegar hasta el ombligo, que enlace los brazos y entonces el tutor además enlaza los brazos, las manos con el niño. Y entonces en ese momento el niño entra en un nirvana. Y entonces el niño empieza a ubicarse, a concentrarse, puede traer sus pensamientos que están por allá diluidos en varias partes y los acomoda y empieza a concentrarse todo lo que estaba pidiéndole el colegio a la pareja, a la familia. Y ellos empiezan a ver que el niño está cambiando y dicen, wow, esto está fenomenal. ¿Saben ustedes qué puede pasar cuando se le cambian esos títulos? Que aún el creyente puede terminar diciendo, esto es de Dios, esto viene de Dios. Porque, y lo digo así, qué infortunio ha generado ese concepto de que si las cosas fluyen es porque es de Dios. Qué equivocados estamos y hemos estado al aceptar este pensamiento de que si hay algún impedimento, si hay algún obstáculo, si hay alguna circunstancia, entonces Dios no está en el asunto. Y que si todo es fluido, sí. Claro, Dios puede hacer que todo sea fluido. No vamos a entrar en controversias, por supuesto que no. Pero lo que sí podemos decir definitivamente es que el Dios que nosotros leemos en la Escritura es un Dios que llevó, guió, aconsejó a muchos que enfrentaron no cualquier obstáculo, muchísimos obstáculos. Y que si de ellos, imagínese usted a Moisés diciendo, si solamente les da una gripita y no tenemos que hacer nada con los egipcios, yo sé que esto es de Dios. Y Dios hablándole de plagas, ¿cierto? No, si Dios, ¿qué tal que nosotros todo lo tuviésemos que resumir a que nosotros no tenemos que hacer nada, o que nosotros no vamos a tener que ser transformados, o que nosotros no vamos a tener que ser cambiados, para que nuestros hijos, en este caso, reciban la libertad y la bendición? Porque, retomo lo que les decíamos ahora al rato, el psicólogo o psicóloga siempre va a recomendar, a propósito de trabajo de familia, siempre va a recomendar que se mire primero papá y mamá para ver qué es lo que hay en ellos, qué han hecho bien, qué han hecho mal, o qué se debe ajustar en aras de que la tercera personita que está allí, que es la que es objeto de la visita y la consulta, reciba la bendición de la libertad. Pero como cuesta aceptar que nosotros somos los que tenemos que hacer el cambio, queda más fácil, y esto es algo que inclusive es inconsciente. No hay normalmente papás malos que digan, no, yo sí sé que eso es así, pero le voy a hacer mamola. Eso no funciona así. Inconscientemente nadie quiere hacerse responsable de que haya una segunda, tercera persona que pudo haber evitado estos errores y que no los evitó porque yo no pude hacer lo suficiente para evitar que los pasaran. Ninguno queremos que esto pase. Si algo nos gusta, es ser expuestos en aquello que nos guste. O sea, nos gusta sentirnos bien cuando le doy el champú ahora. Ayer estuvimos de graduación con Victoria. Entonces, eso yo lo digo así de una. Yo no les digo a ustedes no les digo las pataletas que ella ha hecho. A ustedes les hablo de, se graduó. ¿Okay? Pero no nos gusta que nos expongan, y menos a través de un tercero, y que nos digan, es que cuando tú hagas este ajuste, vas a ver el resultado de tu hijo o de tu hija. Retomo la historia que les estoy contando de mi amigo, mi compañero. Entonces yo inmediatamente que tengo esta información de lo que es esa visión extraocular, y le digo, mira lo que encontré. Y él me dice, nosotros estábamos pensando, no sabíamos qué era, pero estábamos orando a Dios si seguíamos o no. No. Yo qué plo. Pero miren ustedes, y es aquí, por eso la reflexión, que nosotros en aras de obtener aquello que necesitamos, particularmente con nuestros hijos,
que es un tesoro de parte de Dios a nosotros. La Escritura dice que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. Y si nos pide guardar nuestro corazón, muchísimo más tenemos que hacer lo que sea para guardar el corazón de nuestros hijos. Entonces, ellos tenían algún tipo de duda o inquietud, creyentes, que quieren servir a Dios, pero seguían adelante porque estaban viendo resultados. La terapia estaba funcionando, el niño estaba dando cuenta, el niño que antes no hacía caso, ahora está haciendo caso. Y ¿qué papá no quiere eso? Pero a consta de qué? De un tercero. A costa de un tercer ojo. Entonces yo le comparto la información, insisto, no con el propósito pretencioso de aconsejarle mucho menos, pero mira lo que encontré. Y él quedó de una pieza. Lo compartió inmediatamente con su esposa y dicen, vamos a cancelar ya, ante la duda vamos a cancelar. Y qué tremendo que nosotros como hijos de Dios, porque la Escritura sí lo dice, ¿no? El que crea estar firme tenga cuidado de no caer. Y parte de eso, del propósito de compartir esto, es que nosotros también hagamos eco de, ok, si eso sucede significa que tenemos que estar cada vez mucho más alertas. Y pasar por el filtro de la palabra de Dios. Dios enseña esto en su palabra. Dios ha hablado en algún momento por ahí algo que diga que tenemos que hacer X práctica o buscar a X persona. Todas esas cosas tienen que ser pasadas por la palabra de Dios. Que nos podemos equivocar, por supuesto, porque el diablo se disfraza de ángel de luz y disfraza lo más podrido, lo más asqueroso. ¿Y para qué lo disfraza? ¿Para engañar a los del mundo? Ellos están engañados y ciegos de rato. Al Hijo de Dios. Al Hijo de Dios es que él anda buscando engañar, hacer tropezar, desviar, robar, matar y destruir. Por eso anda como un león rugiente buscando a quién devorar. A los del mundo están caídos de rato. ¿A quién buscan? Imagínense entonces este niño de 8 años aproximadamente, que no tiene claro el concepto de un tercer ojo, pero que ya le hablaron, se lo describieron, le enseñaron cómo conectarse y cómo encontrarlo. Se lo abrieron. Le abrieron el ojo que estaba cerrado y lagañoso. Y de pronto, ¿qué hay? ¿Qué va a pasar en la psiquis? En la mente. Allí es donde de este hablamos niño? de ataduras y ligaduras. Esos son ataduras y ligaduras. Aquí lo extraño para nosotros porque son personas que le sirven a Dios, son líderes. Y por eso, volvemos a decir, nadie está exento, no estamos diciendo que lo sabemos todo, que no, pues que a nosotros no nos puede pasar eso. Mire, líderes, conocedores de la palabra y enseñadores, porque tienen escuelas de eso, de enseñanzas bíblicas. ¿Fueron engañados? ¿Por qué? Porque no quieren pasar la cruz, no quieren pasar que ellos son el problema de su hijo. Ellos son el problema. ¿Por qué lo buscan externamente? ¿Por qué buscan a otra persona cuando Dios tiene respuesta? ¿Quién creó a ese niño? ¿Quién nos creó a nosotros? Dios, Él es el dueño de nuestra alma. Él conoce nuestras emociones, Él sabe de qué tenemos necesidad de ser libres. ¿Por qué no recurrimos primeramente a Él? Él es el único que puede sanarnos, limpiarnos nuestra vida pasada, todo yugo de esclavitud, toda mentira y engaño, todo. Un psicólogo va a ser agua tibia. Ellos no conocen el alma, no la conocen. Ellos tienen un pensamiento sesgado, que estudiaron, por supuesto, que pueden hacer una empatía con la palabra, por supuesto, pero no es ellos los que van a resolver. No la pueden reemplazar. No la pueden reemplazar. Al Espíritu Santo no lo puede reemplazar nadie. Ellos, en aras de la verdad, uno podría decir que seguramente sí han orado y han orado mucho para que lo que manifestaba el niño, la molestia o lo que tenía que ajustarse, fuese acomodado, ¿cierto? No vamos a decir que no lo hicieron, buscaron a Dios, claro que sí. Pero, ¿qué sucede en muchos casos como estos? Que cuando se encuentra a Dios, Dios hace una mirada o pone un espejo para que ya no veamos a la criaturita que necesita cambiar, sino que nos veamos a nosotros, que somos los que tenemos que hacer los ajustes.
Cuando nosotros hacemos los ajustes, entonces seguramente la otra criatura, niño o niña, va a recibir y va a empezar a tomar cambio y a tomar lugar lo que nosotros queremos que pase. Pero, y esto es inconsciente en muchos casos, resulta más fácil poder señalar al otro para que el otro haga. Imagínense ustedes, porque no lo pongo en duda, ellos orando, clamándole a Dios para que el niño tuviese este o el comportamiento. Y cada vez que el colegio les llega la información o la nota o lo que sea o la recomendación, Señor, recuérdate, y oran, y oran, y oran. Pero ¿qué pasa si el cambio que tiene que operar en la vida propia de ellos como papás no está tomando lugar? Es que tiene que ir ligado la oración con el testimonio. Y miren ustedes, porque estamos con el pueblo de Israel. 40 días estaban ellos esperando a que ese Moisés apareciera otra vez. Y llegó un momento en que se desesperaron, porque ellos necesitaban a alguien a quien orar, a quien ofrecerle sacrificios. Y no, hagámonos un becerro. Yo no sé por qué un becerro, pero fue un becerro. Y tal vez eso le salió, tal vez Aarón no sabía hacer nada más, sino que ese fue el monigote que hizo en ese momento. Pero estaban desesperados y llegó un momento en que parecieron llegar a la conclusión de que todo valía con tal de obtener lo que necesitaban. Necesito puedo leer una palabra. Por favor. Espera, ahí no hay cuál es. Codiciáis y no tenéis, matáis y habréis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastarlo en vuestro La Biblia nos dice en todo momento qué hacer y cómo hacer las cosas. Nos lo dice. Algunos nos cuesta más trabajo entender que a otros son más pillines, otros, sí, gloria a Dios. Pero la Biblia siempre da. ¿Y saben cuál es el común denominador de la Biblia acerca de todos los problemas de todo el mundo y de todas las personas de todo el mundo y de todos los hijos de Dios y las hijas de Dios? La conjunción, donde se une todo. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sigue. No hay nada distinto a aplicar esto en nuestras vidas para ver resultados en nuestras vidas de la obra de Dios y cómo beneficia a otras vidas a nuestro alrededor. No hay nada distinto a esto. Pero podríamos decir con respecto al tema que igual la palabra dice que para los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, y aunque se haya caído en el error, lo que sea, esto va a ser usado para un propósito. Por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios. Tenemos un Dios restaurador. Y además, tenemos al Espíritu Santo que nos guarda. Y como si la llamita de Dios dentro de nosotros estuviese guardada. Casi que no se ve, está casi que apagada a los ojos de los demás, porque está cubierta por el Espíritu Santo, esperando que llegue el momento en que pueda otra vez ser restaurada. Y claro que sí, Dios tiene misericordia, porque ninguno hemos estado de cometer errores y somos exentos de, no, aclaramos, no es que síganme a mí, que yo soy el superpapá, no, es que la supermamá, no, todos hemos cometido errores y seguramente los cometeremos. Sin embargo, el punto está en hasta qué momento nosotros creemos que clamar a Dios es suficiente y cuándo debemos de decir, ya clamé a Dios todo lo que quise y todo lo que pude, ya es hora de seguir adelante. Con Dios nosotros no nos podemos dar este lujo. Este es el caso del amigo, en el que ellos oraron seguramente, pero el niño no cambiaba. Tal vez inclusive exacerbado en cosas, y nada. Y el colegio diciéndoles que tienen que remitirlo a psicología, terapia ocupacional, tienen que hacer esto. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Oramos, pero no pasa nada. Entonces llegamos a tal parte y aparecieron con la super idea, la superterapia, el tercer ojo. Pero así no se lo dijeron. Como se lo dijeron fue, yo se lo dije, visión extraocular. Eso suena hasta bonito. Dermovisión. O dermovisión, no suena bonito, eso suena Lo mismo que el PNL. Tecnología NASA. El PNL está permeando las empresas, los colegios, toda parte. Uno ya, inclusive hay una cosa que se llama
una cosa, no, un programa, ay, que antes me mandaban eso para oír eso, y pues tuve que oírlo para darme cuenta. Tiene Biblia, pero tiene PNL. Programación neurolingüística. Sí, pero él es un muchacho, creo que es barranquillero, que da mensajes bíblicos. Ok, David, ¿es David uno rubio de barba? No, yo no lo conozco porque siempre lo oigo, es audios, mandan con audios, y muy interesantes. ¿Para qué? Pero hay que mirarle por allí a la cascarita. Y es que prográmate, Dios está contigo, todo te tiene que salir bien. Todo me tiene que salir bien. Entonces, Todas hay cosas que no porque digan la Biblia, hay que, por eso insistimos, hay que leer la palabra de Dios. ¿En qué momento nos van a engañar? ¿Y que podemos engañar si el diablo anda detrás de eso? miren el ejemplo que les doy. Esta pareja busca de Dios, quiere servir a Dios, sirve a Dios, enseña acerca de Dios. Sin embargo, aquella cosa preciada que para ellos, y doy fe, es tan preciadísimo que termina convirtiéndose en algún momento como lo más preciado. Es que yo creo que ahí lo más difícil para uno como papá es poder identificar, reconocer qué está mal en uno que está afectando a sus hijos. Y cuando de repente uno puede reconocer algo en sí, pues reconocerlo ya públicamente y aceptar que eso tiene unas consecuencias y que requiere de un proceso que no es inmediato, yo creo que eso es lo más duro. Entonces siempre va a ser lo más fácil, es como buscar la solución por fuera, ¿no? Claro, porque sería totalmente inaceptable el nosotros llegar a la conclusión de que solamente a través de esta manera nos dimos cuenta que teníamos que cambiar. Estoy hablando de cristianos, creyentes, que queremos seguir la Escritura, que procuramos seguir la Escritura. Sería totalmente inaceptable que nosotros llegáramos a una conclusión donde nos dijeran: ay, sí, es que si no hubiera ido donde ese psicólogo o esa psicóloga, no me hubiera dado cuenta que es lo que tenía que hacer. Eso está bien para la gente del mundo, pero para nosotros, hijos de Dios, que estamos escuchando todos los días de que vayamos a la palabra, que busquemos a Dios, si nosotros leemos la palabra nos dice qué pasa con nosotros. Nos confronta, nos enfrenta, nos muestra quiénes somos. Y entonces, si nosotros actuáramos como leíste ahora, John, Santiago, ¿cierto? Que recuerda que Santiago también en ese mismo capítulo aumenta o conecta de que tenemos que ser no solamente oidores, sino también hacedores. Porque ¿de qué sirve? Ah, no, yo sé que eso hay que hacerlo, no, yo sé que eso hay que hacerlo, hacelo vos, ¿cierto? Pero no solamente es yo sé que hay que hacerlo, lo hago. Y sino al Dios que nosotros servimos, el Dios que nos está diciendo todo el tiempo a través del Espíritu Santo qué es aquello que nosotros debemos hacer. Que Él entiende que en algunos o muchos casos, muchísimos más de los que quisiéramos, la cosa no va a ser inmediata, claro que Él lo sabe. Pero nosotros sabemos que la primera fuente y la única debería convertirse en Dios. Lo otro es periférico y tiende a ser temporal. Y parece que funciona. Pero si nosotros de fondo no hacemos lo que Dios nos ha dicho que hagamos, es tratar con nosotros mismos. No nosotros con nosotros mismos, dejar que Dios trate con nosotros. Pero es una pregunta, cuando uno tiene eso que sabe que está mal y no se lo pide a Dios, Martita lo ha hecho varias veces hoy, lo de la cruz es por eso mismo. Claro. Eso es lo que impide que uno le entregue a Dios. Claro, eso es en Romanos 8 habla de la incidencia que tiene el pecado sobre nosotros y la lucha que hay, e inclusive dice que hay una ley, la ley del pecado. O sea que casi que internamente estamos expuestos a un régimen que dice tienes que actuar de esta o aquella manera. Pero también está la otra, que es la del espíritu. Y entonces hay un conflicto. Y ese conflicto es el que hace que nosotros querramos hacer lo que siempre nos llama la atención. Pero mira, es tan sencillo. Señor, me enojo por todo. No quiero enojarme. Eso es pecado porque tú dices que la ira, todas esas emociones y sentimientos. Ayúdame.
¿Quién conoce esta alma, este cuerpo, este corazón, estas emociones? Las entrego en la cruz. ¿Es difícil eso? No. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Se los voy a recordar toda la vida porque eso para mí fue lo más revelador del mundo. ¿Es posible que pase de mí esta copa? ¿Es posible que yo siga haciendo esto? No, que no salga mi voluntad sino la tuya. Me vuelvo a enojar, ve, te lo entrego otra vez, Señor. Ay, me rindo, no quiero enojarme. Hasta el punto que yo puedo hasta llorar ya no quiero y lo hago. Pablo lo dijo, esto que yo quiero hacer, eso que hago no es lo que quiero hacer. ¿Por qué lo hago, Señor? Una pregunta, ¿y cuando hay deleite en eso? Eso es pecado. Eso ya Pablo lo enseña en Romanos como pecado. ¿Por qué nos vamos a deleitar en el pecado? Entonces también le digo a Dios, ¿cómo te parece que hasta me gozo cuando me enojo? Ay, porque es que saco una lengua larga y viperina que le digo, ¿cuántas son cuántas? No, y porque en el ejercicio, por ejemplo, con el ejemplo que pone Martica, en ese ejercicio de la furia, hay deseo de dejar saber. Y yo digo, o sea, yo sí le digo cuando, y eso como que si no lo decía, de hecho la gente dice, me saqué la espinita. El clavo. Entonces eso forma parte de agradar a la carne. Y el deleite puede que esté alrededor de algo muy malo que uno diga, eso es muy malo. Pero hay otra cosa que no sea tan mala aparentemente, pero que está haciendo igual de daño. Gula, no, el hecho de buscar satisfacción propia a propósito o en vez de lo que Dios nos ofrece. Porque si la carne se goza con esa adrenalina que constantemente está siendo, ¿cierto?, bombeada, y entonces llega un momento en que la gente está buscando es todo lo extremo. Entonces dice, ya entiendo ellos, pero eso pasa en el día a día de las personas mucho más de lo que nosotros creemos. Le dije la verdad, y como la verdad duele. Está haciendo algo que no lo ha reconocido, que sabe que de pronto es dañino, pero que le agrada. El chisme, el insulto, la mentira, lo que sea. Y uno dice, no, pero eso es chiquitico, eso solamente afecta a 1, a 2 o a 3 millones, no más. Porque la misma palabra nos dice que nosotros ya no practicamos el pecado, que ya no nos deleitamos, es que ya eso, por eso tenemos el temor de Dios, por eso, Señor, dame temor de Dios, que sean gratos los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón. ¿Qué medito yo en mi corazón? Que sale por mi boca. Delante de ti, oh Jehová, roca mía. O sea que cuando yo medito y estoy en esa intimidad solita, que creo que nadie me oye ni ve, lo estoy haciendo es delante de Dios. Entonces cuando sale de mi boca el deleite que me produce tratar mal al otro, insultar, ir por la vida diciéndole cuántas son cuántas, Dios nos habla de eso. No. Antes Él dice, ponga la otra. Pero ¿cómo en mi orgullo yo voy a poner mi otra mejilla? Si me dijo. Ahí está haciendo, ¿qué está haciendo Dios? Mostrándonos. Esas circunstancias van a seguir pasando hasta que yo pase esa cruz, hasta que yo pase ese momento. Hay momentos en los que, por ejemplo, alguien se sienta a propósito de la ira, Señor, vamos a orar, te voy a contar, pero si no me contestas me voy a enojar mucho contigo. Ese tipo de oración no la expresamos nunca, pero en sentimientos y en emociones está presente mucho más de lo que queremos, porque nuestra alma quiere que le den lo que está acostumbrada a recibir. Es una parte de ser humanos, y lo que Dios nos dice es que nosotros procuremos ser cada vez más espirituales, es decir, que nos dejemos llevar y guiar cada vez más por el Espíritu. Eso es lo que es ser espiritual, no es volar en el aire. Carlitos. Aquí en Mateo 18:4 me llama mucho la atención porque dice, que cualquiera que se humille como a este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y gracias, y con esto vamos cerrando. A propósito del tema, todo estuvo alrededor de la decisión, a mi entender, muy equivocada de la familia, ¿cierto? Guardando y procurando guardar esa mente, ese corazón de ese niño, porque ¿saben ustedes qué sucede? Los niños literalmente son como esponjas.
el niño absorbe mucho más de lo que nosotros creemos que ve. Ni siquiera hay veces tenemos que hablar para que ellos se den cuenta, porque, y eso sucede, los papás no lo entendemos del todo, después Dios nos lo va enseñando, pero hay veces sorprende que las mamás no caigan en cuenta de esto, porque es que la comunicación entre papá, entre mamá e hijo empezó mucho antes de que se pudiese manifestar la comunicación verbal. Esta conexión quedó desde el momento en que se da la concepción y que empieza a desarrollarse ese ser. Allí hay conexión, ahí ya hay transmisión de sensaciones, de emociones, de muchísimas cosas. Entonces no solamente cuando ya nacimos. Dios dice que tenemos que guardar, porque los niños creen todo. Por eso Jesús dijo que dejad que los niños vengan a mí. Y dijo, porque de ellos es el reino de los cielos, porque ellos creen. Y la Escritura nos dice a nosotros que tenemos que creer como niños. Que tengamos fe como niños. ¿Por qué? Porque los niños están dispuestos a creer. Entonces imagínense este chiquitín con 8 añitos. Yo le decía, ahora sí con algo de pretensión a mi compañero, tienen que orar con el niño, hablar con él para que renuncie, para que Dios lo guarda, claro que Dios lo guarda, pero lo someteríamos de nuevo otra vez a semejante peligro, nosotros que conocemos que no es lo que Dios nos ha mandado a hacer. No importa que hubiese tenido que esperar un día más, 41 días y no sabemos qué pasó con Moisés. Ay, si el 42 era la respuesta. Ese es lo que tenemos que preguntarnos siempre, antes de considerar hacer algo distinto a lo que Dios nos ha movido a hacer. ¿Será que hoy es el día? Hoy es el día, Señor, de la bendición. Hoy es el día de la respuesta. Hoy es el día del milagro, porque nosotros los cristianos deberíamos estar buscando todos los días eso. Todos los días debería ser, Señor, hoy es. Hoy es el día. Hoy regresas, hoy vienes. La petición que tengo hoy es, Señor. Señor, no fue hoy, pero mañana. Señor, hoy es. Expectante siempre de recibir de Él. Para que no aparezca cualquier engañador, engatusador por ahí y diga, venga, que le tengo lo último. Y termine haciendo lo que no agrada a Dios en primera instancia, pero en segundo, lo que podría perjudicar tal vez de por vida, hasta que sea libre esa personita, por aquello que se da de las puertas allí. Entonces el clamor nuestro es el clamor a Dios. Y las cosas ocultas son las que Él nos muestra, no las que el mundo nos ofrece. La psicología, una de las cosas que me parece a mí que son complejas, es que en la psicología, dependiendo de la línea académica que cada uno de ellos tenga, todo vale. Todo vale. Entonces uno, como les decía, este psicólogo investigó el chamanismo y para él esto es lo que vale. Pero no lo presenta como chamanismo, se llama Deo, tiene un nombre hasta interesante. ¿Cierto? ¿Qué es? ¿Ya lo saben ustedes? ¿Es Deo o no? ¿Qué me olvidé? Veo. Visión extraocular. O en las redes podrían encontrarlos como dermovisión, que podemos ver por la piel. Y eso suena interesante, peligrosísimo. Una conexión espiritual tenebrosa que podría cambiar el rumbo de la vida de una persona. Sí. Clamemos entonces, pero clamemos a Dios. Amén. Padre, gracias, Señor, porque nos recuerdas cada día que no importa qué tan firmes creamos estar, existe la posibilidad, Señor. No somos infalibles de ser engañados. Pero lo que sí tenemos como garantía de parte tuya, Señor, es que si clamamos a ti, tú nos respondes, Señor. Tú nos enseñas y nos cuentas y nos dices cosas que desconocemos, Padre. Pero eres tú, Señor. Ayúdanos a saber esperar en ti. Ayúdanos a comprender que existe un día 41, Señor. O 42, en el que tu respuesta viene. Moisés venía con la respuesta, Señor. Y solamente le tomó a tu pueblo esperar unas horas más, Señor. Permite que nuestro clamor, que sabemos que siempre llega a ti, Señor, y que no retorna vacío, esté también acompañado, Señor, de paciencia y de perseverancia, Señor. Amén. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.